Señoras y señores, esta semana en Alemania se tuvo que hacer todo un aparataje porque cerca de un aeropuerto se avistó un ovni. Se suspendieron vuelos, gente perdió todo. Juan Andrés Alfate. Tuvo que haber una suspensión absoluta de los vuelos comerciales en el aeropuerto de Bremen. Y es porque Alemania, específicamente esa ciudad recién mencionada, se vio azotada por una invasión de objetos voladores no identificados. Atención, así fue como obviamente fue consignado en las noticias. Un ovni interfiere en los vuelos del aeropuerto alemán de Bremen y finalmente esto llevó a que los grandes ejecutivos de ese lugar obviamente suspendieran todos los vuelos durante más de 3 horas. No sabían si era una nave enemiga. Derechamente ni siquiera la Fuerza Aérea de ese país pudo determinar a qué fenómeno se estaban refiriendo. Para que haya sido algo así, suspender 3 horas los vuelos, es porque la cosa era compleja, porque ovnis, Salfate, tú muy bien lo sabes, hay siempre, todo el tiempo. Y en la versión comercial siempre avistan, ¿no? Pero llegar a interferir, digamos, dentro del tráfico aéreo normal. ¿Y qué explicación dieron para el cancelamiento de estos vuelos? No van a decir, hay ovnis. Siempre, aunque tú no lo creas, ese fue el dato. OVNI, objeto volador no identificado que podía poner en peligro. Tenemos una gráfica al respecto a cómo sucedió, porque hoy día, amigos míos, vamos a ver que es tan diferente que cuando uno ve un objeto volador no identificado o cuando lo ve un experto y profesional, piloto comercial o alguien de la Fuerza Aérea. Sucedió hace nada, hace unos pocos días, el lunes 6 de enero de este año, lugar, como les decía, Bremen, Alemania, tiempo que duró este fenómeno 3 horas. No es poco. Un objeto volador no identificado apareció en los radares, obligando a los controladores a detener un vuelo procedente de Frankfurt a otro país que finalmente tuvieron que esperar en el aire hasta poder aterrizar. Oye, Salfa, pero ¿hay imágenes? Tenemos imágenes al respecto, amigos míos. ¿En serio? Así fue como fue grabado por varias de las partes del noticiero. Esa luz que se ve ahí, que entendemos que por el clima que hacía en aquel entonces, exactamente, el brillo que esto tiene para poder ser captado de esta manera, de una forma casera por esta cámara, créanme que era de una intensidad que no pasaba inadvertida. Parece un helicóptero, o sea, pero luminoso, la forma me refiero. Bueno, si usted lo dice. Se quedaba quieto, se movía, pero era la forma. Si un helicóptero podría haber sido detectado fácilmente por un radar. Sí, obviamente esto no era detectado, digamos, por ningún instrumento de medición de cualquier objeto que estuviera en el aire. Sin embargo, se podía ver a simple vista. Obviamente los pilotos comerciales también lo detectaron y obviamente con miedo al no saber de qué se trataba, durante 3 horas ante la presencia de este magnificente objeto, tuvieron que simplemente mantenerse en el aire antes de poder aterrizar. ¿A ti qué te parece, Felipe Abello? Me parece sorprendente y además que los aeropuertos hayan suspendido los vuelos y hayan dado como razón que habían ovnis. O sea, imagínate todo lo que conlleva eso, que tú digas, no sé, a la señora, no llego todavía porque hay ovnis. O sea, es porque hay un grado de incertidumbre con respecto a qué era. Claro, ahora obviamente cuando uno comienza a hacer un mapeo, ¿qué vuelo puede ser? ¿Qué tipo de nave puede figurar ahí? La Fuerza Aérea dice, no tenemos nada que entendamos a qué se puede referir esta luz. Finalmente quedó obviamente en el incógnito absoluto. De hecho, los medios que hablaban sobre los portavoces de la policía local, no sabíamos lo que era, pero algo había y claramente un objeto sólido con luz propia y con una inteligencia que lo piloteaba, que se movía, digamos, a voluntad. Leila Matthews, una pregunta. Salfa, y no mandaron, porque ponte tú en Estados Unidos, cuando tienen un tema así, mandan aviones como de la FAT, de la Fuerza Aérea, a ver, a investigar, no mandaron. Sin embargo, algunas veces ha ocurrido que mandan aviones a investigar, este no fue el caso. Por supuesto, como va a ocurrir mucho de aquí en adelante, algunos dijeron, puede ser un dron, que está muy de moda, que son estas naves no piloteadas, manejadas con control remoto. Exacto, era muy grande. Había que descartar todo. Exacto, el dron más grande, digamos, debe medir aproximadamente unos medio metro, no más que eso, y no era el caso, que medía mucho más. Mucha atención porque nos vamos a ponga la gráfica. Esto ocurrió también fecha 28 de febrero del año 1996 en Cleveland, Estados Unidos. 2 aviones que sobrevolaban distintas ciudades de Norteamérica vieron un objeto volador que tenía luces brillantes muy cerca de ellos. Vale decir, casi se posaron al lado de este vuelo comercial, como de alguna manera, de forma curiosa, para entender ante qué se estaban obviamente posando al lado. ¿Ellos grabaron esto, Salfa? No, o sea, solamente está la conversación que vamos a escuchar, pero sí existe una recreación de ese caso. Y atención, que este fenómeno fue acompañado inmediatamente por otro. Atención. Cleveland is 5959. We see traffic out there 12 to 1 o'clock, lower altitude. Do you have one radar? Air Shuttle 5959, that's a negative, sir. I don't have anything out in front of you. Can you get an estimate on an altitude on him? We're in between layers here. I'm just going to estimate 2,000 feet below us, maybe, and sort of pulsating right about, I don't know, 10 miles out. Is that northwest of Detroit? Did you see that light? Yeah. Well, that's what I saw, a real bright white light, sometimes flickering.
cloud. Dos informes de dos aviones diferentes y ambos pilotos describen las mismas luces brillantes y parpadeantes entre las capas de nubes. La torre de control de Cleveland pregunta si las luces pueden ser balizas de aterrizaje. Air Shuttle 5959, is that traffic that you saw earlier? Do you see them out there any longer? Air Shuttle 5959, that's permanent. I don't know if we're getting closer to it or what, but it looks like a rotating light around it, like a frisbee type thing that's going around it. O sea, lo que describe es que es una especie de esfera luminosa que gira y que tiene otra luz o un halo, como se ve un poco en esa recreación, que giraba alrededor. Tenía una luminiscencia, digamos, como aparte, complementaria con el resto del objeto, que giraba y cuando bajaba de las nubes podían verlo con mayor claridad. O sea, era que obviamente no tenía forma de ¿cómo se llama? Como turbinas, por ejemplo, ni hélice, pero que claramente se movía la clásica figura de ovnis que veis, que es una paleta exactamente, que da vuelta. Espérate, para entender bien esta conversación, hay un avión que está conversando con la torre. Exactamente. Ya, estoy como si viste la luz, no sé qué, y otro piloto en otro avión dice, espérate, ¿estáis hablando de la luz que parpadeaba blanca? Sí, la misma. Entonces ya son dos aviones en dos posiciones completamente distintas que ven lo mismo, absolutamente. El fenómeno. De hecho, la torre de control en algún momento, atendiendo que esto podría figurar como un efecto óptico o problema que la neblina a veces crean como estos estados de lupa con las luces estas de aterrizaje, que él dice, ¿puede ser eso? Y le dice, no, porque lo sigo viendo y sube y baja de las nubes y lo describe finalmente, le dice, y le agrego, no solo es un objeto que tiene una luz, digamos, de su interior, sino que hay un halo que lo rodea y que gira sobre sí como un frisbee, como si fuera un disco. O sea, derechamente, como decía Leila, como un platillo volador. Tiene 10 kilómetros, Salfate, impresionante, o sea, claramente enorme. Tenemos otro caso. Esta vez fue tan rápido, y esto fue lo que llamó la atención a los pilotos de este avión en particular, que dice que la velocidad por lo que los cruzó en paralelo en vuelo es algo que ni siquiera pudieron entender de qué se trataba. Grande, luminoso y obviamente tripulado. Esto fue el 18 de noviembre del año 95, en Nueva Inglaterra, Estados Unidos. En este país, dos aviones comerciales dieron a conocer que un objeto cilíndrico pasó muy cerca de ellos a gran velocidad. El nombre con el que fue bautizado fue Speedbird, obviamente porque fue tan rápido que ni siquiera solamente lograron ver la forma, digamos, pero sin detalle, porque imagínate la velocidad que un avión que puede llegar más o menos... 900 kilómetros por hora es lo máximo. Exactamente. Claro. Entonces, cuando algo pasa por el lado y lo sobrepasa al punto que no pueden ni verlo, imagínate la velocidad que andaba. Solo pudieron determinar que tenía una forma cilíndrica. Ellos de inmediato, al analizar la velocidad con la que este objeto lo sobrepasa, de inmediato piensan que es tecnología extraterrestre, ¿no? De alguna manera, porque fíjate que hay límite de velocidad. Y lo que más llama la atención en estos casos, como pregunta Eduardo, tiene que ver con los cambios. Que algo va a esa velocidad, pum, y se detiene de golpe, por ejemplo, y algo que ninguna aeronave creada por el hombre puede llegar a hacer. Y cuando hacen esos virajes de 90 grados, obviamente por la gravedad mataría a cualquier piloto o tripulante que estuviera dentro. Y rompe la velocidad del sonido, además, ¿no? Por lo bajo. Además, eso lo podrían hacer aviones de la Tierra, pero esto está hablando de mucho más. Atención, la recreación del Speedbird. El piloto informa de un objeto volante no identificado a 1 kilómetro de su avión. It should be on our tail about 10 minutes. We passed it just 1 minute ago and it was looking straight. Describen el ovni como un objeto largo y cilíndrico con una luz blanca de frente y una cola larga y verde. El extraño ovni también fue visto por el vuelo 226 de la British Airways, un 747 que venía de Londres y se encontraba justo al norte del objeto. El código de los vuelos de la British Airways es Speedbird. I actually looked about opposite traffic 2000 feet above. It did have a very strong vapor which looked more like smoke, and the light on the front was very, very bright. Lufthansa 405, how far off to your side did that traffic pass? It was pretty close, and like the Speedbird said, it looked like 2,000 or 3,000 feet above on the left wing, just 1 mile, looked like a UFO. Cuando tú ves de una cabina de un avión comercial, algo que está a 1,5 kilómetros y mide desde 15 metros en adelante, lo puedes ver con cierta claridad. Obviamente es un punto, digamos, que mancha el vacío del cielo en aquel momento. Ahora pasa tan rápido, pero eso, fíjate que no fue tanto, porque mal que mal, a velocidad que iba este avión, por lo menos podrán determinar que no tenía alas, que no tenía un sistema de propulsión claro, y que sí parecía parejitamente como algo como un cilindro alargado. El radar sí, algunas veces, en este caso no lo tengo tan claro.
claro, pero algunas veces aparece en el radar y dicen, sí, lo vimos y la velocidad es algo que no entendemos. Como pasó hace mucho tiempo en un radar en Rusia, donde el objeto iba apareciendo por puntos y iba avanzando así como de cada 1000 kilómetros. Era una cuestión sorprendente. Aparece cuando quiere. Sí, una cosa tremenda. ¿Lo vieron los pasajeros en este caso? O sea, asomamos por la ventanilla y ven ¡pam! Es muy probable, yo creo que sí, pero habrían que estar viendo por la ventana solo en ese caso. En el Claro, momento. ellos obviamente temen que haya algún tipo de colisión, porque tú ya lo sabes, existen carreteras aéreas, obviamente, donde los aviones pueden ir en un mismo sentido, pero con distintas alturas para no chocar entre sí. Por lo general uno se entera de este tipo de avistamientos, de encuentros con aviones comerciales o con aviones civiles. ¿Hay algún contacto conocido entre ovnis y entidades militares, por ejemplo? Absolutamente. Bueno, y aquí yo creo que el testigo tiene otra calidad, es diferente. Porque un piloto comercial, obviamente que es un hombre que tiene miles de horas de vuelo, puede identificar otros aviones y todo lo demás. Es un experto, Exactamente, pero un piloto de la Fuerza Aérea, cuya vocación tiene que ver con detectar naves de combate, naves enemigas, obviamente él sabe como una planificación de un catálogo completo de todos los tipos, yo creo, ¿no?, de aeronaves que existen. Entonces, como testigo, alguien de la Fuerza Aérea puede claramente determinar que lo que está mirando por la ventanilla no se parece a nada a lo que él jamás estudió. El caso siguiente fue visto un día y al día siguiente, y ambos fueron detectados por pilotos de la Fuerza Aérea. Se repitió el fenómeno 30 y 31 del año 1987 en Anchorage, Alaska. Hay muchas apariciones Y aún ahí, más en Alaska, mucho. 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 Sí. Cuando nos vamos acercando a los polos también Sí. se Y ve aún mucho. más estamos hablando de Estados Unidos, Exacto. donde permanentemente tienen la posibilidad que sean bombardeados o que sean atacados. Absolutamente, entonces la vigilia y la atención es mucho más precavida. Vamos. ¿Qué ocurre? Aviones militares de la Fuerza Aérea Norteamericana tuvieron 2 encuentros, uno cada día con extraños objetos voladores con forma de nuez, parecido al primer caso, la verdad, pero sin el halo. En ambos encuentros con estos ovnis viajaron a gran velocidad. Estamos hablando de aviones comerciales que son rápidos. Ni hablar de un avión de guerra, un avión de combate que podría, frente a la presencia del enemigo, acelerar a velocidades que yo ni siquiera sé hasta cuánto llegan. ¿Qué velocidad pueden llegar los aviones de Yo creo que combate? más de 1000, porque son Mach. La velocidad del sonido. Puede llegar a 1500, entiendo, ¿no? Dependiendo el tipo de avión, si es más liviano, Sí, en fin, pero pero, un F-16 exacto, puede- pero un avión caza, no sé, un F-16, un F-18, yo creo que puede llegar a esa velocidad. Imagínate, Ocurre. el primer encuentro. Además, son más livianos. Exactamente, fue de la siguiente manera. Philly traffic force around 1 o'clock. Can't really tell the distance. CSV about full altitude. Reactor 29 negative. I have no traffic and you're 1 o'clock. Los pilotos informan de que el objeto es sorprendentemente similar al ovni referido por el avión japonés. Un objeto enorme con forma de disco y silencioso, más grande que un portaaviones. Segundos después, la torre de control de Anchorage pregunta si el KC-135 sigue viendo al objeto. El piloto contesta que sí, y dice que el objeto está ahora a 12 metros de su avión. Incluso en la grabación de la cabina de mando se menciona el incidente reciente del avión japonés. We're from California, just visiting up here. People see this sort of thing a lot other than Japan Airline type. Actor 29, it's very rare seeing the lights up there. No solamente está este piloto de la Fuerza Aérea Norteamericana, sino que incluso también existe un piloto japonés que también lo percibe. De hecho, alcanzan a deslizar y dice, por estos lados se ven varias de estas cosas y puedo decir que no es un avión conocido, o podríamos decir, entre comillas, construido por el hombre. Y como era la recreación, es con la forma de una nuez, como 2 platos juntos, pero con poco diámetro, o sea, un poco más chatito. Pero también dice que era más grande que un portaaviones. O Ya, sea, imagínate eso, o sea, no hay ningún impresionante. avión de guerra que tenga siquiera la dimensión. Un portaaviones lleva por lo menos 4 o 5 aviones caben dentro de un portaavión. Y no ocupando todo el espacio que necesitan aterrizar, como los F-16 o 14, los Tomcat. Oye, Sin perdona, embargo, imagínate hasta- el porte que era. Hasta casi 2.500 kilómetros puede llegar a 2.500. Ya, y cuando esto lo por hora. supera, Un avión, F-16. un F-16, un F-18, en fin. Imagínate muchísimo. Imagínate, o sea, vale decir que unas naves andando a la velocidad que fueron detectadas, estas naves de origen desconocido, podrían viajar desde el norte hasta el extremo sur de Chile en algo así como 25 minutos, una cosa así, como metiendo la chala. Pero atención, ese fue un día. Cuando ya quedaron completamente atónitos, porque obviamente es un espacio aéreo violado dentro, obviamente, de la circunscripción norteamericana, vuelve a ocurrir esto al segundo día. Es otro piloto, esta vez, el que ve y describe el mismo objeto. Mira. They had just underneath our radar, picked up the blip. He's moving about a mile a second. Go out straight ahead of us, disappeared. Man, he was there and then he was gone.
Si eres piloto e informas del avistamiento de un ovni a la Dirección Federal de Aviación, puedes devolver tu licencia de piloto al día siguiente. Este organismo, los militares e incluso las autoridades civiles no quieren saber nada de ovnis. Bueno, cachate, él dice, hace otro cálculo. Dice, calculo que el objeto se mueve a 2 kilómetros por segundo. O sea, vale decir que como para llegar de aquí a Viña, se demoraría así como 45 segundos más o menos. 50 segundos, una cosa así. Así, pero así, pero te pasar. En este caso fue más lento. No fue que lo vio rápido pasando por el lado, porque si le sacó el porte, la forma y todo, porque lo vio más lentito. Claro, porque a muchas veces, como vimos en los primeros casos, estos objetos a veces se acercan con cierta curiosidad, como 1,5 kilómetros, para ver esta nave y luego siguen y se van muy rápidamente. En algunos otros casos se colocan al lado, o sea, van mucho más rápido. Alcanzan al avión, se colocan arriba, abajo, es como que hacen maniobra y después ya como que lo escanearon, se van. Curioso. ¿Qué hacen eso? ¿Para jugar? ¿Para mostrarse? ¿Para lucirse? Yo creo que debe ser una mezcla de todo eso. Yo creo que puede ser un jugueteo, también puede ser tratar de entender. Ponte tú que fueran, a ver, entendiendo y aceptando que hay vida en nuestro planeta. Es como alguien que estaba acá por primera vez y dice, quiere ver qué tipo de nave usa, después que cacha la nave. Es como pillar. Que picario el avión, dice. Es medio picario el avión. Se ríe. Pero los extraterrestres, o uno los pilla en esto, o ellos se dejarán ver. Eso que dice Leila también a mí me lo cuestiono. Yo creo que esa es la pregunta clave. Yo creo que en su gran mayoría no quieren ser vistos. Pero aquí, cuando van a posarse al lado de una nave que claramente saben que llevan armamento, es porque simplemente no están preocupados por aquello y es como que no les preocupa que sean vistos. Atención, estamos revisando los casos más impactantes de audio, de transmisiones, diálogos entre aviones y pilotos debidamente entrenados. Pilotos de guerra, por ejemplo, con la torre de control, que han sido testigos de objetos voladores no identificados. Una vez más en Alaska, un vuelo comercial ocurre el siguiente: 17 de noviembre del año 86, una vez más en Anchorage, Alaska, que los tienen de casero. Avión japonés fue interceptado. Aquí como que le hicieron una encerrona. Sí. Ay, pero espérame, porque en el anterior mencionaban un avión japonés. Exactamente, estamos hablando de ese pero es otra fecha, japonés. Este otro momento, claro, porque hacían referencia exactamente, a un porque se piloto van por japonés arriba, generalmente muchos vuelos comerciales para ahorrar combustible. Perfecto. En este caso, el avión japonés fue interceptado por 3 ovnis que volaron sobre él e incluso se situaron frente a la cabina del piloto. Me muero. A ver, escúchame, ninguna aeronave podría hacer esto, la colisión es inminente. Esto es de máxima emergencia grave, despiertan todas las alarmas. Sin embargo, estos 3 ovnis se pusieron arriba y con no conforme se pusieron delante de él, como quien uno a la distancia de un auto que va en medio de un ¿Cómo él taco. va retrocediendo? De alguna manera, claro, obviamente un avión no puede frenar en el aire, ni mucho menos. Pero los ovnis pueden hacer lo que quieran. Rompen con todos los conceptos que nosotros manejamos de física, de gravedad, de velocidad, claro. Porque nuestros aviones uno sabe que el avión tiene que tomar una curva, elevarse. En cambio, estos tipos pueden hacer casi que figuras geométricas. Absolutamente. O quedan completamente detenidos y de golpe. La recreación de aquel caso dice así, mira. De repente, a las 5:11 de la tarde, el capitán Kenju Terauchi, un piloto con 29 años de experiencia, ve 3 objetos no identificados grandes y moviéndose a gran velocidad a 600 metros por debajo de ellos. El capitán describe al objeto más grande como algo parecido a una nuez pelada. El capitán Terauchi describe al objeto principal como 2 veces el tamaño de un portaaviones norteamericano. El copiloto dijo que era tan sólido como un reactor viniendo en dirección contraria con las luces encendidas, excepto que no era un reactor. El 747 no era nada comparándolo con este platillo volante. Tras varios minutos observando al ovni, los pilotos se dan cuenta de que los objetos están ahora poniéndose a su velocidad a casi 1000 kilómetros por hora y siguiéndoles. El capitán informa de que los objetos comienzan a hacer unos movimientos que son imposibles de realizar por cualquier avión hecho por el hombre. Atención, aquí lo que sucede, digamos, a menos que sea operado de los nervios, imagínate el piloto comercial, que nunca ha visto algo parecido. 27 años después. Imagínate, ve este objeto, que es súper, mucho más grande que él, y de repente aparecen 2 más, y los objetos van veloces, y cuando ven el avión, se va donde él, se posan frente y calculan la misma velocidad que va el avión y quedan frenados. Entonces comienzan a andar a la misma velocidad sin acelerar más ni menos. Es como que le sacan la suerte, le sacan el cálculo al avión. Claro, pero nervios de acero, compadre, porque el tipo se puede informar incluso de lo que está sucediendo en ese instante. Yo soy capitán, veo estos 3 tipos al lado. ¿Qué hace? Y además que imagínate el curso. Bueno, empiezo a arrancar. Mucha atención. Yo tengo un primo que es piloto comercial.
Y dice que muchos colegas nunca le ha tocado ver nada, solo una vez luces muy lejanas que podía ser cualquier cosa, él mismo confesó, pero otros que se han visto cosas bravas como esto, dicen que ya hay una especie de trato en donde dicen, ¿quiere hacer un informe? Dicen, no, porque si no tienen que llegar y son 2 horas de papeleo, y llega gente de la Fuerza Aérea y tienen que entrevistarlo, y dicen que se ve bastante frecuente, pero la cantidad de datos que hay son pocos, porque un culo, porque al final, claro. ¿Qué era? Mira, parecía... No meterse, no meterse, además que te pueden molestar, que hay de loco. Y al final desaparece. Absolutamente. Empezar a hablar de la salud mental ahí de la persona. Puede ocurrir. Ahora, como tú dijiste, nervios de acero. Ahora, ¿qué comunicó? ¿Qué diálogo tuvo este piloto japonés con la torre de control? La tenemos. Spinner 1628 Heavy. Deviation is approved as necessary for traffic. It's quite a big. Make a formation. En su informe oficial, el capitán Terauchi dice textualmente, tenemos que alejarnos de ese objeto. Spinner 1628, sir, do you still have the traffic? Disappears, Spinner 1628, if I understand, you do not see the traffic any longer? Okay. Momentos después llega un mensaje urgente de la base de la Fuerza Aérea en Elmendorf. El objeto no identificado aparece ahora en su radar. Yeah, that's 1-2. We have confirmed there is a flight size of 2 around your 1550 squawk. One primary return only. Okay, where is he following him? It looks like he is, yes. Okay, stand by. La frase vuelo de 2 significa que el avión 1628 de las líneas aéreas japonesas tiene invitados no esperados y con posibles intenciones hostiles. Spinner 1628 Heavy. Military radar advises they are picking up an intermittent primary target behind you. In trail, I say again. Ahora, obviamente, el piloto desesperado diciendo, por favor, denme otra ruta, me quiero ir de acá. Lo va siguiendo, además. Exacto, porque él tiene la esperanza de que estos objetos, que él no sabe lo que son, se mezclaron con la ruta por donde iba. No, Salva, yo te quería, que tú diste un dato súper importante, dijiste que hay que llenar un formulario, etcétera, etcétera. Sí, por supuesto, porque si no es algo menor encontrarse con algo que no debiera estar dentro del tráfico aéreo. Es que por lo mismo, ¿hasta cuándo lo siguen negando que hay vida más allá y todo? Si ya hay una cantidad de pruebas concretas y todo. Lo que pasa es que el formulario es que sabes que, o sea, mira, yo he hablado con ufólogos serios, sobre todo como Rodrigo Fuenzalía, y la verdad es que son tantos los datos, son tantos los misterios que rodean esta, que dicen que actualmente los ufólogos piensan que solo un 15% podríamos llegar a pensar que estos son visitantes de otros planetas. La cantidad de contactos que han habido o las distintas hipótesis y posibilidades, la verdad es que el abanico es mucho más grande. Mira, y no menos fantástico. De hecho, algunos podrían decir que son hombres del futuro que vienen a ver, pero es un misterio. Hasta que no aparezca un extraterrestre y diga, hola, ¿cómo están? Aquí en el estudio no se puede. Exacto. La tele tiene mucho que decir al respecto. Bueno, hay cámaras por todos lados. La noticia que gastilló este tema de hoy tenía que ver con esta serie de ovnis que de alguna manera interrumpieron el tráfico aéreo en el aeropuerto de Bremen. Bueno, ¿qué pasa? Que en esta ocasión fue un periodista que estaba atento a esta serie de avistamientos que estaban en los cielos y él, raudamente, atinando impresionantemente, se sube a un avión para ir en búsqueda de estas luces. Esto ocurrió el 21 de diciembre del año 78, lugar en Wellington, Nueva Zelanda, perdón. El periodista Quentin Fogarty, al escuchar las informaciones, decide ir a la ciudad y luego de varios intentos graba la aparición de luces cerca del avión. Se subió a otro, amigos míos. Atención, esto fue lo que ocurrió en Nueva Zelanda en aquel momento. Casa ovni. Sí. El capitán Startup narra que el objeto u objetivo está inicialmente frente a él. Después comienza a desplazarse a una velocidad increíble por su lado izquierdo. Él rápidamente ladea su avión hacia la izquierda en un intento de conseguir contacto visual. En tierra, la torre de control de Wellington transmite al capitán un escalofriante mensaje. Han captado otro objetivo en su lado izquierdo y este se está aproximando al avión. I'm now looking over towards the right of the aircraft, and we have an object confirmed by Wellington radar. It's been following us for quite a while. It's about 4 miles away, and it looks like a very faint star, but then it emits a very bright white and green light.
Esta vez el diálogo que acabamos de escuchar con la torre de control tiene que ver con un periodista que va precisamente a cazar la noticia, a entender de qué se trata y ve cómo está bien. Lo que pasa es que las grabaciones no sirven para nada, porque como él describe, es una tenue luz que se mueve junto con el avión, que nos llama mayormente la atención. Debe ser muy o sea, rápido, no es espectacular, y es rápido. La conversación al final. Exactamente. Ahora no, el hombre, digamos, fue un poco ser testigo, no podía aportar una cámara profesional, porque si se dirigía, por ejemplo, a un canal y después iba con todo el equipamiento, podía perderlo. Así que inmediatamente agarró sus patitas y se subió en un avión. Ahora, el año 78 no se disponía de cámara. Claro, no era cosa de llegar y tener una. Claro, no tenía un celular, obviamente no existía algún tipo de registro. Bueno, atención, porque hasta ahora hemos visto pilotos comerciales, pilotos de guerra de la Fuerza Aérea de distintos países que han tenido encuentros con estos objetos voladores no identificados y que, de hecho, ni en su informe ellos se atreven a decir qué podría ser. Simplemente lo describen, dicen de su velocidad, posición, pero hasta ahí nomás llegan, porque cualquier otra cosa es simplemente comenzar a fantasear. Pero ¿qué me dicen cuando astronautas se han encontrado con el mismo paisaje de objetos voladores no identificados? Vamos a la gráfica. Esto ocurrió el 16 de noviembre del año 1986. Esto fue la misión espacial Discovery. Un radioaficionado en Estados Unidos captó la señal de radio donde el astronauta, algo que debería ser completamente privado, logró bajarla, se comunicaba con la NASA, muy nervioso, muy compleja la situación de él, para informar sobre la presencia de extraterrestres. ¿Qué captó este radioaficionado? Atención, amigos. Vuelven los radioaficionados. La siguiente grabación fue interceptada por un radioaficionado de Maryland. Hasta hoy la NASA ni ha confirmado ni ha negado la validez de esta transmisión. El transbordador espacial tiene 2 emisoras de radio. Una de ellas es pública, es la que todos oímos. La otra emisora es una emisora codificada del Ministerio de Defensa. Y creo que es en esta emisora donde se llevan a cabo las verdaderas conversaciones. Finalmente, algo que era una comunicación privada, por un canal privado entre este astronauta y la NASA, es filtrado por este radioaficionado y entendemos, no es heavy, porque obviamente las luces son un poquito más agresivas cuando ven cosas en el espacio. O sea, si es que se resguardan un poco, son, no sé si cautos cuando se acercan a los aviones, con los astronautas de las naves espaciales son un poquito más descarados, porque ya como que se sienten que están en el territorio más bello que el de nosotros. Es su territorio. Exactamente, pero seguramente, sin lugar a dudas, el encuentro más heavy que ha ocurrido entre astronautas o misión espacial con naves que no se pueden describir como construidas en la Tierra fue en la misión Géminis. ¿Qué ocurrió? Que incluso la NASA trató de bajar el perfil y trataba de convencer a los astronautas que era otra cosa, cuando los hombres están preparados y no les vienen con cuentos. En plena Guerra Fría. Sí, señor. 4 de diciembre del año 1965, a 4 años antes de que el hombre intentara viajar a la Luna, está la misión espacial Géminis 7. Astronautas comienzan a comunicarse con la NASA para informar que están viendo estos ovnis. La conversación se corta y la NASA les asegura que se trata del cohete propulsor. ¿Qué es lo que le está diciendo? Que lo que ellos están viendo como un ovni, en realidad es parte de su misma nave que ya se desprendió y no la están ocupando. Como un astronauta bien preparado no va a poder saber que eso es parte del cohete en el que él está viajando. Eso ha pasado varias veces, ¿no? Absolutamente. Que tratan de convencerlo y no, muy mala sacada de pillo. ¿Cómo sucedió tal caso tan emblemático respecto a encuentros de extraterrestres y astronautas de la siguiente manera? This is Houston. Say again, 7. La grabación acaba de repente. La NASA insiste en que el objeto es el cohete propulsor del Gemini, pero Nobel responde que puede ver también el cohete propulsor e indica que hay varios avistamientos. Recuerdo que oí todo eso en la radio del coche. Hablé con la NASA y me confirmaron que la frase que utilizó fue: tenemos un objeto a la vista. En el informe oficial de la misión del Gemini VII, publicado en enero de 1966, no hay ninguna mención sobre aquel objeto de triste memoria. Ni Nobel ni Borman han comentado nunca públicamente aquel mensaje. La NASA niega la mera existencia de ovnis e informes sobre ovnis que han estado ocultando desde los comienzos de los vuelos espaciales.
no pudieron hacer ninguna declaración pública y parte de la conversación, como en algún momento se supo, es como dijo, no, si lo que están viendo es parte del cohete, digamos, que ya se desprendió, que ya no lo necesitan. Ya, ok, y estos otros 3 que son, entonces, que era más de uno. Entonces dijeron, y ahí vienen y cortan la comunicación y dicen, ya sigan con lo suyo, menos güey. Los astronautas obviamente tienen que conocer su nave perfectamente. Por supuesto, claramente. Además, espérate, el astronauta del que está ahí arriba dice, oye, estoy viendo esta cuestión. No, si es otra cosa. ¿Y qué sabe el gallo NASA que está ahí en Houston, güey? Encuentro que es súper raro que no tengan ni una curiosidad de saber qué es lo que están rodeando. Como siempre, yo creo que la gran respuesta a esa pregunta es porque ya saben lo que hay. Y nosotros no debiéramos saber por ningún motivo, pero para eso aquí en Así Somos hacemos la pega. Grande encuentro entre pilotos.